Hola, muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de DC. El encuentro de hoy se titula El arte de decorar cuerpos, que pertenece al ciclo webinar Joyería Contemporánea. En esta oportunidad recibimos como expositora desde Bolivia a Sofía Díez de Medina, artista y diseñadora, con la coordinación del profesor y diseñador Gustavo Lento Navarro, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, a quienes le agradecemos por estar con nosotros compartiendo su tiempo y experiencia. Y también le quiero agradecer a todo el público que se está sumando a la sala. Les recuerdo que tienen el chat disponible y habilitado en todo momento para ir dejando sus consultas y comentarios y luego estaremos leyendo y respondiendo los mensajes. Bueno, ahora sí, Gustavo, Sofía, podemos dar comienzo. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Quiero antes que nada agradecer a todos los invitados que están entrando a la sala, a la Universidad de Palermo, a este ciclo webinar en particular. Y fundamentalmente es un honor para mí presentarles a Sofía Díez de Medina, quien he tenido la maravillosa posibilidad de conocerla en Bolivia, ver su trabajo, ver su arte, y para mí haberla invitado y que haya aceptado esta humilde invitación para que aquí en Buenos Aires y todos nuestros visitantes de Latinoamérica y del exterior puedan llegar a ver el trabajo de Sofía, a conocer y profundizar con esta querida colega sus modos de trabajo. Así que, querida Sofi, te doy la bienvenida. Bienvenida a la Universidad de Palermo, que por lo que tengo entendido es tu ex casa de estudios también. Gracias, Gus. Muy, la verdad, emocionada de participar en uno de tus webinars. Te sigo hace mucho tiempo, también tuve el honor de conocerte y muy emocionada por presentar el arte boliviano y la joyería contemporánea boliviana. Muchas gracias, Sofi. Me gustaría, como para empezar, si estás de acuerdo, sé que tenés un maravilloso material que presentar, y antes de comenzar nuestro diálogo, si te parece bien que poder comenzar con el video que nos tenés preparado. Perfecto, ahora Dale, que así sea. Muy interesante, Sofi. Eh, Contanos un poco, Sofi, cómo fue tu encuentro con la joyería, tu comienzo. Sé que sos licenciada en marketing, ¿no? Que es como tu carrera de grado de inicio, ¿no, Sofi? sí, correcto. Bueno, esta historia comenzó en Buenos Aires hace muchísimos años, cuando tenía unos 18 años. Fui a estudiar a la Universidad de Palermo, licenciatura en marketing. En realidad, a continuar, había empezado acá ya en Cochabamba unos cuantos módulos, y gracias a que encontré una escuela de joyería en Buenos Aires que me llamaba muchísimo la atención, decidí como emprender estas dos profesiones totalmente diferentes, con mucha incertidumbre, porque acá en Bolivia y creo que en Latinoamérica el ser joyero, el ser olfero, el tener como una profesión técnica era un poco todavía nuevo, ¿no?
Entonces, con un poquito de inseguridad también, viendo qué es lo que iba a pasar. Sinceramente, a mí me apasiona también el marketing. La Universidad de Palermo, una de las mejores de Latinoamérica, no quería dejar pasar la oportunidad, y poco a poco me fui adentrando en todo lo que es el taller y la producción y fabricación de joyería en el complejo educativo de joyería. Y así pasó el tiempo, y bueno, ya 5 años de carrera, casi 6 más la tesis en la universidad, y ya había continuado paralelamente todo lo que es técnicas y fabricación y trabajo en metal, ¿no? Y ya llegado el punto de culminar mi estadía en Buenos Aires, yo tenía muy en claro que toda mi vida yo quería hacer, yo quería tener y seguir teniendo el oficio de la orfebrería, ¿no? Y es más, potenciarla a todos los niveles en los que yo pueda, ¿no? Con un poquito de tecnología, de arte, etcétera. Entonces fue algo que al principio me llamó la atención, y esa curiosidad yo creo que se convirtió en mi oficio, en mi pasión, y hoy en día en mi profesión y en mi trabajo, ¿no? Qué excelente, Sofi, lo que contás, porque hay algo que es muy interesante de estudiar, como lo que podríamos decir la genealogía de la profesión de un artista, de una joyera, como en tu caso, que tiene que ver con, en realidad, con la búsqueda de algo que tiene que ver con nuestras raíces, quiero decir, nuestras culturas que han sabido trabajar minerales, que han sabido decorarse históricamente, nuestras tribus originarias precoloniales. Hay antecedentes muy, muy importantes acerca de cómo eran los sistemas de decoración de nuestros cuerpos, y en realidad creo que, personalmente, que el modo de decorar y la joyería es algo que nos es tan propio a los latinoamericanos, y por supuesto, ni que hablar a la cultura boliviana. ¿Cómo fue tus primeros procesos de comenzar a entenderte que lo que ibas a hacer, además de una profesión, de un arte, tenía que ver con algo comercial, con algo competitivo? ¿Cómo empezaste a transicionar ese camino de transformarte en una profesional, que vamos a decirle a los invitados que estamos ante una profesional que está muy anclada en Latinoamérica, pero también internacionalmente? Vos acabás de llegar, ahora seguramente lo vas a contar, de Milán, con premios en España. Entonces, hagamos un poquito de genealogía, o sea, ese proceso de transición de ser la estudiante a ser la profesional, ¿cómo fue? Primero, yo creo que en la escuela de joyería, en el complejo educativo de joyería en Buenos Aires, uno pasa trabajando desde el material, como ser una chapa de alpaca, no sé, después bronce, cobre, plata, sucesivamente uno va aprendiendo el saber hacer, ¿no? Y junto con el saber hacer, yo me daba cuenta en mis compañeros que decía, ok, bueno, lo sé hacer después de 3 meses de calar una chapa, de pulirla, de cortarme, etcétera, de quemarme, de aprender a soldar. Ahora, ¿qué hago con la pieza, Gus? Entonces, yo no te puedo explicar, pero todas las personas y mis compañeros, la pregunta era, ¿qué hago con la pieza? ¿Cómo la vendo? ¿A quién la vendo? ¿No? O para qué hice la pieza. Entonces, todas esas preguntas rondaban mucho en el taller de joyería, y eso simplemente es una respuesta comercial, ¿no? Y paralelamente a mi saber hacer, a mi experimentación, porque yo te digo que estuve 4 o 5 años trabajando todos los materiales que te puedas imaginar, con las experimentaciones que existen, hechas bien, algunas muy mal, cometiendo muchos errores, experimentando mucho con metales. Ahí uno va después poniendo el producto en el mercado, y todas esas pequeñas respuestas yo también me las respondía en la licenciatura, ¿no? Entonces, justo llevaba materias de política de precio, producto, comercialización, estrategia, y siempre en torno a mi negocio, a mi producto, con muchas vueltas en todo. Entonces fui de a poquito complementando uno con lo otro, ¿no? Siempre fueron para mí universos paralelos,
tal vez que no se juntan, pero ya al final de todo tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál fue esa pieza de joyería la cual la recordás, la pieza que te dio tu inicio, la pieza que te dio la posibilidad tal vez a ganarte premios, concursos? ¿Quisieras mostrarle a la gente que nos visita hoy cuál fue esa pieza y contarnos un poco sobre qué significa, cómo fue hecha? ¿Te gustaría, Sofi? Claro, por supuesto, justamente acá tengo unas cuantas imágenes de la colección Salar de Uyuni, que fue, yo creo, mi primera colección, que es la que conociste acá en los premios DAD en Bolivia, que de a poco fue teniendo un reconocimiento internacional y también ha participado en Milan Jewelry Week, y es una pieza totalmente contemporánea, conceptual, junto con una pequeña colección de otras dos piezas que la tengo por acá. Y bueno, aquí primero les voy a presentar un poquito lo que es el mood board para que entiendan mi universo en lo que pensé y en lo que sentí en estas piezas, ¿no? Que es básicamente el Salar de Uyuni, que es una extensa, está en medio de los Andes, entre Potosí y Oruro, que se llama Uyuni. Es el salar más grande del mundo, básicamente tiene más de 11.000 kilómetros cuadrados, y como pueden ver es muy frío, muy seco, y justamente todo esto que ven acá quise transmitir en la pieza. Ahí me dan sus comentarios después. Esta es la colección. Sofi, ¿a este lugar fuiste a conocerlo? O sea, ¿lo conoces en persona? Claro que sí, conozco el Salar de Uyuni en persona, lo recomiendo mucho, es hermosísimo y hoy por hoy está equipado totalmente para recibir a turistas. Les recomiendo que tal vez vayan en mayo, abril, octubre, tal vez diciembre, dependiendo cuando, bueno, existen lluvias o no, pero sí, yo recomiendo que vayan a este lugar. Es un espejo del cielo y, como dicen, es totalmente maravilloso. Sofi, ¿de qué material son estas piezas? Estas piezas son de plata, plata 1000 y plata 925. Toda la Ajá. estructura y la cabeza de arriba son plata 1000, es plata natural. Estas granallas de plata tienen una forma única y natural que justamente me llamó muchísimo la atención y quise rescatar, adaptándola también con el aro y ya un poco trabajándola en bruto para que tenga una estructura adecuada al dedo, ¿no? Y luego a la mano. Cuando decidiste que esta pieza formara parte de lo que podríamos decir la tradición de la joyería, ¿no? Porque, digamos esto, Sofi, la joyería tiene desde la historia de la humanidad una presencia, hasta diría, ciertamente protocolar, a partir de los minerales, a partir de su utilización. Surge joyero, se transforma en un artista, eh, las transformaciones que una pieza ciertamente protocolar a una pieza de inspiración. Yo creo que esta es una pieza de una inspiración muy sólida, pero rompe bastante con el canon de lo que se espera de pronto de una pieza como un anillo. ¿Cómo fue la recepción de esta pieza con más allá de los premios? Porque sé que a partir de esta realización vos fuiste, como bien mencionás, seleccionada en varios concursos. Pero ¿cómo fue la recepción del público que suele usar joyas de este tipo de piezas? Te cuento que fue muy buena. Al principio yo creo que uno no se espera ver este tipo de piezas y que se adapten bien al cuerpo, o sea, a la mano, ¿no? Porque la joyería deja de ser, yo creo, arte y es una pieza de joyería cuando se incorpora a los dedos, a la mano, al cuerpo, en cualquier caso que sean unos pendientes o una
o un collar, ¿no? Entonces, todas son bastante grandes, bastante opulentas, y yo llamo que son tipo cocktail rings, que son anillos para la noche, que son anillos para que uno llama la atención. Tal vez este pequeño es un poquito más de diario, pero la verdad que la respuesta fue muy positiva. Es como arte que se puede usar, que se adapta al cuerpo, entonces se convierte en una pieza de joyería. Es interesante este concepto de arte que se traslada al cuerpo, ¿no? Es como muy hermoso el concepto. En, en- en este caso, Sofi, ¿te gustaría contarnos qué significa para vos como latinoamericana el hecho de decorar cuerpos? O sea, simbólicamente, hasta te diría filosóficamente lo que significa un cuerpo decorado. Yo siempre me pongo a pensar en algo cuando hablo de joyería y lo tengo presente todos los días, ¿no? Si bien una pieza de joyería no es una necesidad básica, no la necesitamos como tal para sobrevivir, hay algo que sí necesita el ser humano y es el poder comunicarse y el poder decir, bueno, aquí estoy, soy esto, esto significa para mí. El ser humano sí necesita comunicarse a través de algo. Entonces, estas piezas son el símbolo perfecto y la ideología de simbolismo, de símbolo a través de todas las culturas es totalmente importante. Es una manera de identificarse, es una manera de, ante una sociedad, eh, contar también muchísimas historias, saber qué es lo que está pasando. Si uno se pone a analizar culturalmente cualquier lugar del mundo, el símbolo y el poder de comunicación y la necesidad de comunicación siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces es un símbolo cultural muy fuerte en absolutamente todas las culturas, y mientras uno lee más y conoce más de cualquier cultura, se impresiona esta necesidad del ser humano que tiene de contar y de comunicar. Es casi diría el foco y la raíz que me gustaría seguir profundizando. Vos sabés, Sofi, que yo recordaba cómo fue mi encuentro, mis primeros encuentros con la joyería, y no pude evitar eh, pensar en aquel momento donde las familias, fundamentalmente aquellas que veníamos de raíces netamente europeas, como italianas y francesas, como es lo que a mí me ha tocado, las abuelas tenían la misión de regalar los aritos de oro a las niñas que nacían, y a los niños nos regalaban una medallita de oro bueno, en mi caso me tocó una virgen, a veces regalaban con algún santo, pero era como la tradición que las abuelas regalaban los aritos de oro a las niñas y las cadenitas de oro a los niños. Posteriormente a eso venía otro rito, que era el rito de el pasaje de la niñez a la adolescencia, fundamentalmente en el caso de las femenidades, donde nuevamente las abuelas regalaban una pulsera de oro, que el término es un término debatible, pero el término era esclavas, que era una pulsera sólida de oro. Y una vez, indagando sobre esa tradición de los aros, de la pulsera, de la cadenita, pregunté a mis abuelas de por qué era eso una tradición. Y recuerdo que mi abuela italiana, una de las cosas que me dijo era que se regalaba oro no con el fin de la opulencia o de mostrar, ¿no?, que determinada clase social, sino que el oro era un protector Ujú. de malas energías, y Ajá, que en la tradición europea el oro es como sacar malas vibras. ajá. ¿Y qué
tradición, al menos de donde provengo yo, de que los niños vengan y que sean protegidos. Por eso el oro era como muy importante. ¿Qué link tenés vos con las tradiciones locales, con las mitologías que puedas aportar a tu arte como joyera? Bueno, yo creo que existe más de una tradición o más de una leyenda o más de un cuento, podemos decir, ya si sean realidad o no. Yo creo que la riqueza de la pieza también se encuentra mucho en esa historia, ¿no? Te puedo decir, trabajo mucho con alianzas y anillos de compromiso y tengo bastantes clientes. Y bueno, está el mito de que el anillo de matrimonio va en la izquierda o en la derecha, porque existe la vena moris, por ejemplo, que viene de los griegos y de los romanos, que está conectada con el corazón. Entonces hay mucho debate en lo que significa la alianza. Te puedo contar de que la Iglesia Católica fue la que instruyó que la alianza de matrimonio tenga que ser símbolo de unión y tengan que venir, la pareja tenga que venir para inscribirse y decir, ok, me estoy casando, y la Iglesia Católica diga, ok, ustedes pueden hacerlo, pero siempre y cuando bajo mi autoridad, ¿no? Entonces, todo el tiempo me encuentro con piezas, con historias. Trabajo mucho también con refacción de piezas. Eso quiere decir que personas vienen con un material ya trabajado y me dicen, quiero fundir porque es el material de mi abuelo o fue regalado por mi abuela y es un material sentimentalmente súper importante para mí. Entonces ahí ya todo lo que es el quilate, la pureza de la pieza, que es lo más importante para un joyero, es como la garantía que uno trabaja, la pureza, o sea, se perdió. O sea, yo les digo, ok, yo no te puedo sellar esta pieza porque dentro de este metal existe una aleación de metal, que si yo no purifico el metal no me voy a dar cuenta, y aún así tal vez no sea 100% certero, y me dicen no importa, porque lo que me importa es que este metal que me dio mi abuela sea parte de la pieza. Entonces ahí yo creo que ves totalmente el valor no del trabajo, pero del símbolo de la pureza, de la certificación y todo lo que se tiene que dar, cae mucho más o sea, que el valor verdadero, que es de quién fue ese metal, ¿no? Y así sucede con la gema, y así sucede, yo te puedo contar mil historias con clientes reales que me dan mucha satisfacción, porque lo que quieren es que esa pieza dure 100, 200, 300 años más, y para mí poder realizar ese trabajo es también trascender en el tiempo con mi trabajo. Entonces lo tomo muy en serio. Claramente, porque fíjate que estamos linkeando con algo que es muy hermoso, que es la pieza de joyería que se hereda, se pasa de generación en generación, y que en esa pieza están las acciones simbólicas de un recuerdo, del amor, de lo familiar. Hay como huellas personales. Es muy interesante la joya pensada desde ese lugar. Creo que no existe otro elemento, salvo algunas piezas muy específicas de indumentaria, que tenga como ese valor simbólico que se lleva en nuestro cuerpo y que viene de nuestra generación, de quien heredamos, ¿no? Me interesa mucho porque realmente he seguido tu profesión bastante de cerca, y tal cual, como vos bien decís, veo que te han pedido muchos encargos de anillos de bodas. Eh, ¿Qué te dice una pareja que se va a casarse cuando te hacen el encargo? Contanos un poco cómo es eso, y si tenés algunos anillos de bodas aquí, si tal vez quisieras mostrarnos algunos, sería muy interesante, porque es una pieza de por sí simbólica, pero Totalmente, interesante sí. que nos cuentes qué te piden.
Bueno, me piden de todo y lo único que yo les digo es que de que se casan, se casan. Lo único que necesitan son son las alianzas. Acá paso un poquito la presentación, les muestro esta pieza que es la principal de Salar de Uyuni de otra vista, de la vista frontal, para que puedan un poquito ver todos los detalles. Y ahora justamente voy a llegar a los anillos compromiso, que son de clientes reales, que son técnicamente totalmente diferentes a la joyería contemporánea, pero si ustedes están dentro de todo lo que es acá lo veo bien, el área de la joyería, yo recomiendo que sí hagan joyería clásica, como son anillos de compromiso, como son anillos de boda, porque en cuanto a técnica y a fabricación tienen otro tipo de dificultades que como joyero, como oficio, como orfebre, yo creo que es muy importante que las conozcan también, ¿no? Hay mucho más simetría en las piezas, como pueden ver acá, tenemos anillos de compromiso clásicos, el típico coronita, alianzas que pueden ser un poquito más modernas, acá tengo una alianza enredadera en oro blanco, 18 quilates, el sello por dentro es muy importante también, y decir qué tipo de metal, ¿no? Ya sea una media caña clásica, o si quieren tener algún tipo de doble textura, con alguna otra gema, ¿no? Entonces acá les muestro 6 anillos, 6 piezas o pares en algunos casos, de clientes reales, de entregas reales que tuve, en las cuales buscan algo diferente, pero a la vez también quieren que sea clásico, porque es una pieza que te tiene que gustar hoy a tus, no sé, 20 y pico, 30 y pico años, cuando decidas casarte, y a tus 70, si Dios quiere, ¿no? Entonces también es muy importante esa relación, y mi trabajo también es guiarlos y decirles, ok, en cuanto a diseño, podemos hacer algo fantástico que nunca nadie haya visto, una inversión súper importante, pero también tiene que saber que tiene que ser una pieza que tiene que gustar de aquí a muchísimos años, ¿no? Entonces tiene que existir un equilibrio perfecto entre ambos. Sofi, y habitualmente estas piezas son idénticas tanto para, en el caso que sea un matrimonio compuesto por una chica y un chico, ¿son la misma pieza? Yo creo que yo les doy la libertad de elegir. La verdad que yo creo que cada uno tiene que utilizar y tiene que tener el diseño que a uno le guste más, porque lo va a usar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, no sé, te cuento algo de que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas tienen la idea de que los aros de matrimonio tenían que ser idénticos, de 2 milímetros por 1.5, por ejemplo, y los dos tenían que ser idénticos. Hoy en día, lo que yo veo en el mercado de mis clientes, bueno, cada uno se hace a gusto y preferencia. Es un trabajo a la carta que yo doy muchísima libertad, porque aconsejo de que tiene que ir con ellos todos los días. Es un símbolo muy importante si es que lo quieren llevar, ¿no? Entonces, depende mucho de la persona y de la pareja, qué es lo que quieren hacer. ¿Y de qué tipo de material habitualmente te piden? ¿Siempre es oro o hay otros materiales que te pueden llegar a pedir para alianzas? Tradicionalmente oro amarillo, oro blanco, oro rosa, que se está utilizando muchísimo, pero habitualmente lo que yo veo acá en el mercado de mis clientes es básicamente oro. Ajá. Digamos que el oro sigue teniendo entonces una presencia fuerte como decoración de los cuerpos, podrías decir, Sofi. O sea, ¿sigue siendo el oro un material que lo pensamos como para decorar nuestros cuerpos, más allá de las alianzas? Yo creo que sí, totalmente, y tradicionalmente yo creo que en un futuro es algo constante, ya sea lo que puede cambiar y variar, tal vez es el color, ¿no? Un poquito las texturas, el diseño, pero como material base, yo creo que sí, Sí. tradicionalmente sí, totalmente sí. Fíjate cómo la moda, la indumentaria, desde hace 5 o 6 años, vienen apoderándose de los brillos metálicos a la hora de pensar un
couture o hasta una alta costura, ¿no? En bordados, en terminaciones de superficies materiales. Esto trajo una idea de la indumentaria como joya a partir de la relación que tenían o que tienen el trabajo de las superficies textiles con minerales tan importantes y materiales relacionados con la joyería. En este caso, ¿vos tuviste alguna conexión en realidad con algún diseñador de indumentaria que te haya pedido alguna relación de la joyería que va a utilizar la novia o la persona que te está encargando la joyería en relación al hábito, a lo que llevan, o siempre fue independiente los pedidos que has trabajado hasta hoy? Muchas veces me llegan clientes por recomendación de algunas casas de novias, de algunas diseñadoras de Bolivia. Acá tenemos a Eriquita y tenemos a Carla Quiroga, que son muy amigas mías y trabajamos a veces, ¿no?, en conjunto por recomendación. Y con Eriquita estamos planeando un pequeño proyecto para un futuro también, ¿no? Y básicamente mi inspiración es el movimiento de las telas, de la técnica esa tan linda que tiene ella, que ha desarrollado. La tengo un poquito por acá, ahora les voy a mostrar. Esta más o menos es un poquito inspirado en lo que hace Eriquita. Esta es una pieza en oro blanco Claro con que sí. diamantes, inspirado, bueno, a ver, vos serás el mejor crítico de este trabajo y de esta pieza, si te remite y si te habla de unas telas, de unos hilos moviéndose. Acá tengo también otra imagen, ¿no?, para un poquito ver cómo va a ser la pieza. Me inspiro mucho me puede inspirar en muchas cosas. En este caso ha sido todo lo que es el movimiento de todos los hilos, de la costura, para que sea una pieza complementaria tal vez a lo que ella hace, ¿no? La verdad que qué hermosa la pieza que me estás mostrando. Y digamos que estamos hablando de Erika Suárez Weisse, una diseñadora que adoro, quiero un montón, como persona, valoro y respeto muchísimo como creadora, ex alumna de mi proyecto, docente también de mi proyecto aquí en Buenos Aires, y que su obra de trabajo como diseñadora de indumentaria en Bolivia es realmente muy sólido y muy bueno, junto también con el de Carla Quiroga. Bueno, hay unos diseñadores realmente muy importantes en Bolivia, pero hoy estamos hablando sí de Eric, con lo cual... María Luisina también, que tiene un estilo muy bonito. Yo creo que hay muchísimo talento, ¿no? Y personas que trabajan las telas, la costura con su propio estilo y su propia identidad, y es muy bonito ver esa identidad que se transmite en las piezas, ya sea una pieza de alta costura, de novia, o tal vez un vestido de cóctel, o algo que sea un poquito más urbano, ¿no? Sofi, hablemos un poquito del proceso, ¿no? Okay. Llega el pedido. ¿Cómo empezás tu trabajo? ¿Bocetando, dibujando, haciendo maquetas, teniendo reuniones con el cliente? ¿Te gustaría contarnos un poquito del proceso, cómo es? Sí, mira, primero que nada, ahora yo me encargo de todo lo que es el proceso de diseño de 3D. Mi especialidad es el modelado en 3D, porque considero, desde que lo empecé a practicar y a conocer en Italia en el año 2014 a 2015, para mí eh, es el futuro, ¿no? Yo creo que un diseñador, primero que nada, tiene que estar muy ligado a la tecnología y a todos los nuevos software y programas que salen, porque optimizan tiempo. También es una manera de arte, ¿no? Modelar en la computadora es muy difícil y requiere muchísimo tiempo. Y yo considero que es el mismo arte que trabajar en el metal o en la cera directamente, ¿no? Entonces yo ahora en mi marca SDM me ocupo de contacto directo con los clientes y de modelar
esta pieza y hacer los primeros bocetos, sketch y todo lo que es el diseño. Y después tengo, bueno, la mano derecha de la fabricación de joyería, un equipo de orfebres, colegas que son excelentes, muy jóvenes, y con ellos ya tengo la parte de la producción. Y ya un poquito todo más automatizado, con un plano de fabricación, con un archivo STL o .3DM para una impresora 3D, para fundir, etcétera, ¿no? Entonces, este primer proceso después del contacto con el cliente lo hago yo, y aquí justo les muestro un poquito del proceso de fabricación en general de cualquier obra de joyería, que tiene básicamente 3 tipos de caminos, podemos decir. Después de la idea principal, una vez ya digamos, con este primer acercamiento el cliente, donde el cliente muchas veces te va a expresar un presupuesto, una pieza, una idea, tal vez no hay presupuesto, tal vez tiene una gema, tal vez tiene el metal. Es muy importante entender qué es lo que quiere el cliente y para qué fin, ¿no? Entonces, acá pongo 3 preguntas que uno siempre se tiene que responder, que es para qué, para quién y por qué, y un pequeño análisis de mercado, o podemos decir un análisis de lo que el cliente, del fin de lo que el cliente quiere con estas piezas, ¿no? Porque todas son muy diferentes y yo creo que son ítems que tenemos que considerar antes de diseñar la pieza. Una vez diseñada la pieza, podemos ir por el camino 1, que es el modelado en 3D, donde se usan softwares como Rhino Ceros, Rhino Gold, Matrix, Matrix Gold. Hay muchos softwares en el mercado y lo importante es entender cómo piensa el software, no cómo piensa uno. El momento que uno entiende que es un diseño paramétrico, o cómo son los plugins o las coordenadas para diseñar la pieza en la computadora, uno ya empieza a tener el mismo diálogo de diseño en 3D, ¿no? Luego de esta pieza puede ir una impresión 3D o una fresadora. La diferencia entre los dos es muy simple. La impresión en 3D se hace filamento por filamento de cero, y empieza a crearse la pieza, ¿no? Obviamente desde la base. Y en la fresadora normalmente tenemos un cubito de cera con unas pequeñas fresas que van normalmente a distintos grados para empezar a modelar la pieza del cubito de cera. Luego ya podemos ir a la fundición y una vez la tenemos en metal, ya es el último proceso que es también bastante largo, que es el pulido, el engarce y todos los detalles de la pieza, ¿no? Luego, si es que no se decide trabajar con modelado 3D, podemos trabajar directamente en metal o directamente en cera, que son los 2 procesos que están con nosotros desde, bueno, desde muchísimo antes del Renacimiento, y fue cuando el hombre empezó a hacer esculturas en metal, en cera, y podemos tener como ejemplo desde Benvenuto Cellini, que fue un fiorentino italiano que desarrolló todas estas técnicas, ¿no? Y al día de hoy te puedo decir, Gus, que se usan las mismas técnicas, tal vez con mejor tecnología, pero tenemos las mismas técnicas de fundición que hace muchísimos años. Te imaginarás lo importante que fue para el arte y todo lo que fue el Renacimiento, para la joyería, y también para las nuevas técnicas que ahora se desarrollan, que vinieron, ¿no? Entonces, después de esas 2, también se puede pasar a la goma, que es la reproducción en serie, o si se quiere hacer una pieza única, por ejemplo, se va a la fundición directamente. Entonces, hay muchos caminos para tener una pieza de joyería. Lo más importante es analizar qué quiere el cliente, o analizar si es una pieza de autor, para qué fin va a tener, ¿no? Sofi, y en este proceso, que por lo que entiendo dependerá del análisis que haces del para qué, para quién y por qué, el acabado final, por lo que veo que dice pulido, engarce, terminación, ¿ese lo haces vos manualmente o tenés también el equipo que lo termina? Hoy por hoy tengo un equipo que me termina.
todo el proceso después de la fundición, ¿no? Yo llego hasta el modelado 3D, ya tengo un equipo que me trabaja el pulido, el engarce, la terminación, siempre trabajando al lado de ellos y siempre comentando con mucho diálogo. Es un trabajo en equipo muy extenso, ¿no? Que yo creo que tiene que tener bastante proceso y algunos procesos se pueden estandarizar, otros no, y yo creo que como emprendedor es muy importante y nos cuesta mucho, bueno, un poco delegar, pero yo creo que formar un equipo es necesario para crecer también, ¿no? La parte que 100% la hago yo es el modelado 3D y el diseño y el contacto con el cliente, ¿no? Entonces, las primeras horas de diseño y de trabajos para determinar el proyecto son 100% mías en el modelado 3D. Ya, por ejemplo, la pieza del salar, la pieza de la coronita de la chiquitaña, que más adelante les puedo mostrar, sí, fueron trabajadas 100% a mano. Hay algunas piezas que yo las trabajo también cuando son un poco más artísticas y quiero yo estar presente en todo el proceso y tengo tiempo, tal vez, ¿no? Son para una exposición o algo, puedo terminar tranquilamente todo el proceso, pero en cuanto a negocio, emprendimiento, clientes, sí ya tengo un apoyo y son orfebres, colegas muy talentosos que trabajan en mi equipo, ¿no? Y son la mano derecha y dan el toque final, porque si te das cuenta, Gus, en todo este proceso puede existir mucha tecnología y me imagino que en el diseño de indumentaria también, pero al final del día, el detalle final lo dan las manos, ¿no? El pulido, el terminado, el engarce, por más maquinaria que exista, que tal vez te pueda facilitar algunas piezas más comerciales o que las puedas sacar en reproducción, la pieza final mayormente la trabajan las manos del orfebre y del artista, ¿no? Ese punto hay que recalcar y yo no creo que cambie. Es más, cada vez se valoriza más el trabajo a mano. Yo creo que en Latinoamérica estamos en un punto de revalorización lo hecho a mano, porque si vamos a Estados Unidos o Europa, todo lo que es hecho a mano tiene más valor, por lo tanto es más escaso, ¿no? Y se invierte más en las piezas. Sin ninguna duda, y me parece que parte de la deuda que podríamos llegar a tener los diseñadores desde el siglo XXI para acá, es y siglo XX también, claramente, ¿no? Que es la recuperación de algunos artesanatos que se fueron perdiendo en pos de la industrialización, entre ellos la orfebrería, ¿no? Vos sabés muy bien que aquí en el Río de la Plata, la trayectoria de los orfebres, tenemos dos familias de orfebres de mucha tradición, son, casi te diría, los únicos que quedan, que, que son los que, por ejemplo, aquí en Buenos Aires regalan los mates de plata con todo un trabajo hecho a mano y se regalan protocolarmente entre países. Bueno, la vez pasada, haciendo un análisis de ese tipo de artesanatos, casi diríamos no nos quedan tantos orfebres que puedan llevar adelante eso, con lo cual, querida Sofi, la recuperación de ese oficio por parte de vos como la nueva generación es prácticamente, te diría, una construcción ética de volver a esas fuentes. Sofi, ¿te gustaría mostrarnos el anillo coronita, que es el que lo estuviste mencionando? Y yo lo estuve viendo y me parece que es una pieza muy interesante que nos cuentes cómo llegó, cómo la creaste. Acá les cuento, y justo habla de este proyecto que les voy a contar que es muy bonito. Bueno, en enero de este año, y bueno, en realidad desde el año pasado ya fui invitada por un diseñador boliviano que es muy conocido, que se llama Luis Daniel Agreda, muy conocido por trabajar inspirado en muchas culturas de Santa Cruz de la Sierra, que es un departamento acá en Bolivia, y él tiene mucha inspiración de todas las culturas y su objetivo, y es increíble ver cómo revaloriza todo este tema. Y nos invitó a varios diseñadores, te puedo decir desde diseñadores de indumentaria, joyería, diseño industrial. Había un mix fabuloso de artistas que trabajaron junto con él para revalorizar
todo lo que es la Chiquitania en Bolivia, que es una extensa llanura en América del Sur, en Bolivia, que está en el centro de Santa Cruz, más o menos, entre el Gran Chaco y la Amazonía. Entonces, lo que él quería era que nosotros colaboremos con artesanos de la región para rescatar y revalorizar el saber hacer de esta cultura, ¿no? Tienes que tener en cuenta que esta cultura eran misiones jesuíticas y hoy por hoy son patrimonio de la humanidad desde 1990. Es un lugar muy importante en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y cabalmente estuvimos exponiendo nuestras piezas y nuestras obras, y aparte de eso tuvimos colaboración con los artesanos. Cada uno tenía un artesano, y lo que quería Luis Daniel era que nosotros también mostremos una mirada un poquito moderna de los productos que tenían él. Por ejemplo, yo tengo un artesano que trabajaba unos rosarios que ahora les muestro, y yo tuve que dar otra mirada un poquito moderna, y existieron también diseñadores de indumentaria, existieron arquitectos que trabajaron con todos los tejidos que hacían las mujeres, y que ese saber hacer se estaba perdiendo. Entonces, culturalmente fue muy bonito ver todo lo que cada diseñador hacía junto con toda esta cultura, ¿no? Acá tengo un pequeño mood board para que entiendan un poquito de dónde salió mi universo de la pieza, y estas son las iglesias de las misiones, y también existía muchísimo color oro, muchísimo color plata, existían muchísimos ornamentos florales dentro de las iglesias. Acá ven un angelito, ese angelito es muy típico de la Chiquitania. También existe muchísimo color oro. Tienes que ponerte a pensar, no sé, en una conquista, en una unión de culturas, y como pieza tuvimos esta coronita, ¿no? Que para mí era muy importante dar una mirada diferente a todas las miradas tradicionales de diseño que se hacían en base a esta cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque el angelito, luego habían otros elementos que tal vez los vas a ver en platos, los puedes ver en esculturas, en pinturas, pero yo quería algo novedoso. Quería algo que nunca nadie había visto y nunca nadie se había puesto a pensar. Entonces, una corona para mí era perfecta, porque una corona simbólicamente es un homenaje, es muy importante, es como un statement muy fuerte, y para mí esta cultura simboliza a la corona, ¿no? Aquí está la coronita, la pueden ver un poquito mejor. Todas esas hojas que ven bueno, en la vista principal, son hojitas que están en los murales dentro de las iglesias pintadas a mano, ¿no? Entonces quería tener ese ornamento muy importante. Tiene algunas columnas que representan a las columnas de las iglesias, representa la arquitectura. Tenemos los dos colores, oro blanco y oro amarillo, porque realmente es una cultura que tenía esos colores vibrantes por todo lado, ¿no? Y obviamente una tira de diamantes alrededor, porque considero de que un diamante simboliza algo único, simboliza que algo es muy valorado a través del tiempo, y que puede también, como te digo, puede trascender, se va a quedar igual, ¿no? Entonces esta fue mi representación de esta cultura. También soy hija de esta cultura porque mi madre es de Santa Cruz de la Sierra, mi padre es de Cochabamba. Entonces yo creo que intenté sacar ese lado, y acá la pueden ver un poquito en 3D. Este es un render en 3D, y para que puedan ver todo la vista de la coronita, ¿no? Entonces para mí fue muy linda hacerlo, significa mucho. Sofi, esta pieza la estuviste mostrando ahora recientemente en Milán, ¿no? Contanos qué pasó en Milán, de qué se trató.
Sí, Milán fue, ahora les muestro lo del, ahí ponemos. Sí, Milán, justamente tuve una exposición, tuve una invitación eh, este año en marzo. Me escribieron de Prodes Italia, que es la empresa que organiza el evento, que si me gustaría participar, que me hacían una invitación formal y que querían la coronita, ¿no? Yo iba a participar con 2 piezas del salar, pero me dijeron, esta nos llama muchísimo la atención, creemos que vale la pena que la muestres con toda la historia, y estuvo presente esta coronita y la pieza del salar, la más grande, en el Palazzo Giuriconsulti en Milano, ¿no? Que es al frente del Duomo, que es un lugar muy, muy, muy importante culturalmente, y estuvo ahí presente durante la Semana de la Moda de la Joyería en Milán, con artistas, yo creo que eran entre 500, 800 artistas de todo el mundo exponiendo su arte en distintas formas, ¿no? Entonces fue muy, muy lindo poder exponer estas piezas de mi cultura, de 2 culturas totalmente diferentes, que eran el Oriente y el Occidente, como símbolo del arte de la joyería boliviana, y aparte que las 2 piezas fueron hechas muy diferentes, tienen técnicas muy diferentes, una tiene muchísima tecnología, es hecha en 3D, como pudieron ver en el video, o sea, 100% modelada en la computadora. Tuve otros retos diferentes, a la cual fue la del salar, que la hice totalmente a mano, en granalla de plata, mucho más dura, tiene una visión un poquito diferente de lo que es la joyería moderna, es más bien súper tradicional, pero la pieza es contemporánea, entonces existía mucho, mucho por detrás de toda esta exposición y estas piezas. Les recuerdo entonces a nuestros invitados que ya pueden comenzar con sus preguntas. Recuerden que las pueden escribir sin ningún conflicto en el chat. Yo las leo. Preguntas que tengan que ver, por supuesto, con la trayectoria de Sofía, con las técnicas, con los que les interese a ustedes saber sobre este arte de hacer joyería. Así que pueden comenzar con sus preguntas. Antes de eso ya estamos, querida Sofi, comenzando a redondear un poco nuestra conversación. Me gustaría que me cuentes 2 proyectos, el del Rosario que nos estás presentando, y vi también que estás trabajando pedrería. Sí, bueno, justamente era la colaboración que tuve con el artesano de la Chiquitania, y como pueden ver en la imagen de la derecha, él hace a mano estos pequeños rosarios, y las maderitas también son hechas a mano de una manera muy artesanal. Y lo que yo quería, es la imagen de la izquierda, era realzar un poco esa belleza. No quería cambiar de colores rosario, quería mantener el arte de este artista que, bueno, que hace todo a mano, y le puse un poquito de pedrería, como dices aquí. Bueno, quería que dialogue un poco también, que tenga el mismo sentido que la coronita, entonces usé los mismos colores dorado, plateado, me apoyé con mucho strass, en lugar de tener digamos, una cuerda de unión, le puse alambres para que tenga un poquito más de flexibilidad, le puse un poquito de strass dorado, plateado, mostacillas que un poco eran con un degradé en un material sintético muy bonito, como vidrio. Entonces fui decorando y aumentando algunos detalles para que esta pieza tenga, digamos, otro look, pero que siga siendo la pieza de este artesano, ¿no? Yo creo que todos los objetivos que teníamos los diseñadores era acompañar este trabajo, no modificarlo, acompañar. Muy hermoso, Sofi. Y con respecto a las piedras, ¿cómo fue que encontraste la relación entre el metal y la piedra? Porque había algunas piezas que tenían unas pedrerías importantes. Sí, la verdad que primero, después de tener el rosario en la mano, fui a buscar estas gemas, que si bien son sintéticas,
te remiten a una pequeña maderita con distintos colores y yo creo que acompañan de manera perfecta al rosario, ¿no? Es como un degradé de café, de color, y en el medio tiene esas pequeñas chispas y esos brillantitos y yo creo que acompañan muy bien todos juntos. Sofi, y como para redondear ya nuestra conversación, ¿cómo proyectás entonces ahora tu creación, tu modelo de negocios? ¿Tenés proyectos próximos en el cual estás enfocada? Contanos un poquito. Sí, por el momento, bueno, este año he tenido muchísimo trabajo, gracias a Dios. Te puedo decir que este año he tenido eh, más encargos y comisiones de piezas de autor, lo cual me emociona mucho. Yo creo que siempre voy a mantener el mercado de las alianzas y anillos de compromiso porque es un mercado atemporal. Y me gusta mucho también tener este contacto justo por ese simbolismo que hablamos, que las parejas buscan también, o con los anillos de compromiso, mantener siempre siendo muy curiosa, entrando a cursos, mejorando técnicas. Quiero sacar una pequeña colección de book de autor con piezas un poquito más contemporáneas, tal vez rediseñar algunos clásicos que existen en el mercado para que sean propios de la marca, y continuar, ¿no?, con los clientes y toda esa experiencia que intento darles, y que intento transmitir todo lo que es el valor de lo hecho a mano, mostrándoles un poco lo que es el proceso. Yo creo que es lo que siempre voy a intentar hacer, ¿no? Que valoren cada vez más todo lo que es hecho a mano, la joyería, la orfebrería, lo hermosa, lo difícil que es y todo el tiempo que uno tarda desde la concepción de la pieza hasta, como decimos, todo lo que es el pulido, el engarce, etcétera, ¿no? Sofi, tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, se empezó a acercar, por ejemplo, hombres que comienzan con el uso de la joyería, independientemente de una ceremonia, independientemente de alguna cuestión protocolar. Digo, el hombre y la joyería, desde el uso de pulseras, anillos, cadenas, ¿por qué no aros? Se comienza a acercar cada vez más. ¿Cómo ves ese acercamiento entre lo masculino y la joyería? Lo veo totalmente normal, veo que existe y cada vez me encargan más, por ejemplo, los anillos, sellos tradicionales, que si bien eran muy, bueno, por ejemplo, las familias, el escudo familiar, que lo llevan en el dedo meñique, ese tipo de piezas, tengo muchas comisiones de ello. Yo creo que la joyería para un hombre es totalmente igual que para la mujer, si como símbolo lo podemos decir, es totalmente normal. Con otro tipo de piezas y tal vez un poquito más discreto en Sudamérica que en Europa, ¿no? En Europa yo creo que se utiliza muchísimo más, pero yo creo que de una manera más discreta y mucho más simple, pero sí existe al hombre que le gusta el anillo sello, que le gusta otro tipo de anillo. Claro. Yo creo que simplemente por el hecho de sentirse parte de un grupo, querer pertenecer, todo este tema cultural tenemos, pero salen muchísimas cadenitas, algunos aritos también, entonces lo veo totalmente normal y sí existe y creo que está cada vez creciendo más acá en Latinoamérica. Claro, porque recordemos que tradicionalmente lo que heredábamos tal vez de nuestros padres era el reloj, que era la joya, ¿no? Y a veces algún anillo sello, que tenía un nombre que ahora se me fue, un nombre técnico aquí en Argentina, y un nombre. Tal vez lo recuerdo, después lo compartimos vía redes. Y uno heredaba eso, pero yo estoy viendo que las nuevas generaciones comenzaron con el uso de pulseras, y a veces no es una, sino que son dos o tres.
la cadena, bueno, desde ya los aros, y también los piercing, ¿no? Como elemento importante de decoración a nivel joyería. Y cada vez lo veo con mucha más fuerza, ¿no? No sé qué tal el tema de, digamos, como resultado del mercado, pero sí veo que la decoración en joyería desde lo masculino comienza a ser bueno, un lugar interesante a seguir analizando, ¿no, Sofi? Totalmente, yo creo que ahora es un tema más de comunicación, de expresión totalmente. Yo creo que ahora las nuevas generaciones se sienten mucho más cómodas expresándose con la joyería, poniéndose 3, 4 collares, sin importar de qué material. Yo creo que lo que estas nuevas generaciones sienten es más libertad de expresión en cualquier ámbito, entonces lo expresan a través de las piezas de joyería como un símbolo de expresión totalmente. La segunda pregunta y última de mi parte, después vamos a leer seguramente alguna pregunta que el público participante te hizo. Me gustaría saber si existe en tu empresa una posibilidad de tener como el fuerte de la joyería y después alguna línea, ¿por qué no más económica, más cercana a la billutería, algún tipo de procedimiento de ese estilo vas pensando, Sofi? Como para acercar la decoración corporal a algo tal vez un poquito más accesible. Sí, totalmente. Siempre pienso tal vez en distintas líneas de negocio, tal vez con otra marca compartiendo producción, capaz con la misma marca, con distintos materiales. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sueño con muchas líneas, ya sean un poquito de fashion o tal vez un poquito más clásicas, totalmente. Sí, es algo que tengo en mente. En los próximos años capaz puede salir y experimentar con la joyería contemporánea y los materiales es hermosísimo, ¿no? Yo creo que ahí también pueden salir cosas muy interesantes, pero sí, me encantaría tener esa cartera no de productos, sino de distintas líneas de negocio para distintos mercados, porque no, con distinto diseño, con distinto fin, ¿no? Totalmente, sí. Es que comienza a haber evidentemente un movimiento muy importante al respecto y creo que podemos trazar dos líneas. Una sobre, en estos últimos tiempos, la decisión de decorar nuestros cuerpos con la libertad que nuestros cuerpos pueden llegar a tener, más allá de género, sexo. Eh, y además, muchos diseñadores de indumentaria están haciendo su pasaje a otros rubros relacionados con la indumentaria, entre ellos joyería, accesorios en general, y ese pasaje hoy cada vez es más fuerte. Eh, Aquí tenemos entonces, querida Sofi, una pregunta de una querida colega, una joven colega diseñadora de indumentaria que te pregunta. Alexia dice, hola, estoy estudiando joyería. ¿Crees que debería direccionar mi formación más hacia el modelado 3D que hacia el trabajo en metal, teniendo en cuenta que muchas terminaciones del metal se terminan tercerizando? Mira, yo creo que es muy importante que empieces esta trayectoria conociendo todas las técnicas que existen a mano. Primero, creo que es muy buen enfoque y muy inteligente entender el metal. Tienes que aprender a dialogar con el metal y saber qué le puede pasar al oro, a la plata, cuando se calienta un poco más con el fuego, cuando se calienta menos, cuando está recocido. No, la parte técnica, conocer la parte técnica te va a dar muchísimas ventajas en un principio para poder crear absolutamente todo lo que quieres. Si me preguntas si tengo que ir al modelado 3D, te diría que sí, que al finalizar todo este proceso de conocer todas las técnicas, sí, porque es el diseño del futuro y te va a eh, eh, facilitar
un montón de procesos y te va a hacer ganar muchísimo tiempo con tu pieza. Es igual de difícil, son dos cosas totalmente diferentes, pero yo no considero que una sea más importante que la otra. Hoy por hoy la tecnología es tan importante como saber trabajar tradicionalmente el metal, ¿no? Entonces, yo creo que las dos van de la mano. No creo que ahora que estás estudiando deberías decidir totalmente por una, pero sí empezar con todas las técnicas tradicionales, y una vez que las entiendas y que puedas crear tus piezas en cera y en metal, necesitas aprender un poco sobre modelado 3D, porque tiene muchísimas, muchísimas ventajas y de verdad es el futuro y es un complemento a tu marca, a tu negocio, a todo lo que pueda hacer fabricar una pieza, ya sea única, una comisión única, o tal vez una pieza en reproducción que vas a tener que hacer mil piezas, perdón. Entonces yo creo que ambos son totalmente correctos, indicados, se tienen que aprender tal vez en distintas etapas. Perfecto, muchas gracias, Sofi. Segunda pregunta de Viviana. Dice, ¿cuál es tu mensaje o consejo para los estudiantes que se inician o quieran incursionar en esta línea de arte y producción? Te piden como una buena estrella, que les des un consejo. Primero creo que nunca menosprecien la técnica. La técnica de joyería en orfebrería es muy importante conocerla porque es lo que te permite bajar a la pieza y que se vuelva real y venderla o tenerla para ti, cualquier fin que sea. Eso que lo tomen muy, muy, muy en cuenta, hacer muchísimas piezas, pasar por todos los metales antes que oro, por ejemplo. Estuve, creo yo, y me sirvió, y en ese momento no lo entendía, casi 4 o 5 años sin tocar un gramo de oro, ¿no? Después lo comprendí, pero experimenten mucho, hagan muchísimas piezas, como dirían, horas de vuelo, porque es la única manera en la que ustedes van a poder tener esta conversación con el metal y saber qué es lo que pasa y en un futuro solucionar problemas, porque lo que más existe en la orfebrería son, a la hora de fabricar, son pequeños problemas que uno tiene que saber qué pasa, ¿no? Porque si no, la pieza la tienes que rehacer, pierdes tiempo, pierdes el cliente, entonces minimizar esas complicaciones se hace a través de una buena técnica, porque yo creo que la creatividad la tienes, la creatividad y la ilusión de hacer piezas de todo tipo siempre va a estar. Lo importante es saber bajarlas a la realidad, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, que siempre crean que pueden lograrlo también, ¿no? Que sean fieles a sus instintos y a su manera de ver la joyería. Si bien no van a encontrar un mercado al principio que les encante lo que ustedes hacen, ustedes tienen que encontrarse donde valoran su producto, ¿no? Si tal vez no es en el momento en el que están ahora, seguir trabajándolo y de a poco ir a los mercados en los cuales su producto es valorado, porque pueden ser artistas muy talentosos, uno puede tener muchísima creatividad, pero estar al momento de en un lugar en el cual no se valora lo que hace, no significa que ustedes sean malos o no significa que ese mercado está o sea, está equivocándose, simplemente uno no hace complemento con el otro, ¿no? Entonces, continúen y vayan luego a los lugares, a las ciudades, a los mercados en los cuales valoran su producto y yo creo que ahí van a tener muchísima más satisfacción y eso les va a permitir cada vez mejorar más, innovar más y seguir trabajando. Me gustaría cerrar nuestra conversación con la imagen de tu pieza fetiche, del anillo salar, y aprovechar la oportunidad también para invitar y a invitarte, Sofi, el miércoles de la semana que viene. Voy a estar charlando con Daniela Ángeles Carreras, una joven diseñadora de indumentaria, con su proyecto de joyería revisionada, una joyería que tiene el énfasis en una decoración
ese encuentro entre la joyería y la billutería. Vamos a trabajar un poco con ello. Daniel Ángeles Carreras nos va a presentar su proyecto, que nos gustó llamarlo desde una idea estética pop, pero va a ser muy interesante también el encuentro entre esta disciplina muy enlazado al trabajo de la orfebrería, y en el trabajo de Daniela muy enlazado al trabajo de lo manual y la pedrería, como para poder encontrar como estas áreas. Y recordaba, ya para cerrar, las largas charlas que he tenido yo con una colega, diseñadora de indumentaria y joyera, que es Soledad Limido, en su formación como joyera en la Escuela de Joyeros aquí de Buenos Aires. Recordaba que en su formación ella estuvo prácticamente, mira, no quiero exagerar, pero casi 3 años estudiando solamente los eslabones para distintos tipos de cadenas. Y yo recordaba decirle, pero ¿cuándo empezás a ver anillos, collares, aros? Digo, no, falta un montón. Estoy estudiando los eslabones, cómo engarzarlos, estoy diseñando eslabón por eslabón. Y me pareció tan interesante, Sofi, que esta colega diseñaba los eslabones de una cadena, eslabón por eslabón. Entonces digo, el tempo de la joyería es el tempo del artista, es el tempo de la contemplación, así que te estoy justamente por tu tiempo, por tu arte, por tu participación, infinitamente agradecido, querida Sofi. Esperemos que nuestros invitados y la gente que entra a la web pueda apreciar y valorar como yo lo hago tu trabajo. Te estoy infinitamente agradecido, querida Sofi. Ya llevamos 1 hora de conversación, dele que dele, así que ya Sí, tenemos que ir cerrando para devolver la sala. Muchas estamos gracias. Muchísimas gracias, Gus, a ustedes, a todos los chicos bueno, por asistir a esta charla. Significa muchísimo para mí, es mi primera charla internacional. Con muchísimo cariño y orgullo les presento estas piezas hechas en Bolivia y los invito a que vengan, a que conozcan más de nuestra cultura. Y bueno, espero que nos veamos pronto en Buenos Aires. Ojalá, nos vemos ahí para nuestro cafecito pendiente. Claro que sí. Un beso muy grande. Gracias. Salud, acá te están diciendo hermosa También. creación, excelente. Muchas gracias, Gracias, Andrea. Saludos gracias. a todos mis amigos de Bolivia. Un beso grande. Gracias. También, muchísimas gracias, Sofía. Gracias, Un gusto, Gracias, Alejandro. un lujo Gracias. poder contar con vos en este ciclo webinar. Felicitaciones por el encuentro que llevaron a cabo. Bueno, el público fue dejando sus saludos y agradecimientos. Gracias, Gustavo. Un gusto acompañarte en este webinar. Muchísimas gracias a todos los espectadores que se sumaron. Ahí dejamos los links donde van a poder encontrar la grabación de este encuentro próximamente en nuestro canal de YouTube Conferencias DC. Y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao, Alejandro. Muchas gracias. Gracias.